En los caminos áridos del viejo oeste, donde la justicia se esconde bajo el polvo, un hombre solitario, Elías Morán, encontró la crueldad convertida en mensaje. Un cachorro marcado a hierro, condenado a morir. Pero ese día, el desierto escuchó un nuevo juramento. Mientras respire, nadie volverá a hacerte daño. Desde entonces comenzó la cacería. Hombres del Círculo de Hierro, un pasado manchado de sangre y una mujer valiente que luchó a su lado, Ariel Vega. Fuego, redención y destino. Porque en el viejo oeste algunos nombres se borran con el viento, pero otros los recuerda el polvo. El viento lamía la planicie como una lengua de vidrio, y el sol, frío de tan alto, hacía brillar los granos de arena como limaduras de oro. Elías Morán detuvo el caballo al oír un crujido leve, un quejido que no pertenecía ni a coyote ni a hombre. Allí, en un árbol seco como un hueso, pendía un cachorro con un letrero clavado al tronco: no merece vivir. La frase, escribida con mano torpe y odio antiguo, parecía reírse del mundo. Elías no pudo moverse al principio. El desierto a veces detiene a los hombres como si los probara en silencio. Pero el cachorro, al verlo, intentó mover la cola. Apenas un temblor de hoja, una chispa de fe. Elías desmontó. Las espuelas chasquearon contra la tierra dura. Arrancó el letrero de un tirón y lo dejó caer como quien apaga una blasfemia. Sí, mereces vivir, murmuró, y con su navaja cortó la soga. El cuerpo menudo cayó en sus brazos. Respiraba, débil, pero respiraba. El ladrido que siguió fue ronco, breve, una sílaba de gratitud. Elías apoyó la frente en la cabeza tibia del animal y al acariciarlo notó algo que heló el aire. En la pata, una marca reciente, un círculo con una línea truncada en el centro, quemado a hierro. El cachorro tembló, no de miedo, sino de dolor antiguo. Aquella marca no era azar, era mensaje, firma y sentencia. De la arena nacían huellas frescas, botas hacia las colinas, arrastre de cadenas, señales de un oficio sucio. El caballo relinchó inquieto. Elías ató con cuidado al perro a su poncho, lo acomodó en la montura y miró el horizonte que ya viraba a cobre. El desierto estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el que antecede a las decisiones que te cambian la sangre. Recordó entonces un nombre que había oído en cantinas llenas de polvo: el Círculo de Hierro. Una cuadrilla que predicaba crueldad como si fuera orden natural. Si esa marca era suya, entonces alguien había decidido que el sufrimiento era espectáculo. Ya pasó, pequeño, dijo Elías, y sintió cómo el cachorro, al que llamaría Solano por el viento del sur, aflojaba los músculos contra su pecho. Con un gesto seco, arrojó el letrero al fuego de su fogón de bolsillo. Las letras negras se curvaron, hicieron humo y se hicieron nada. Elías montó y espoleó leve. Siguió la hilera de huellas que se clavaban en la tierra como un rosario de culpas. La noche llegó sin pedir permiso. El cielo, una sábana de carbón picada de brasas, observó en silencio. A lo lejos, un resplandor de hoguera mordía la oscuridad. Elías se agazapó tras unas rocas, midiendo respiraciones y pasajes del viento. Vio 3 siluetas, uno tambaleante por el whisky, otro acariciando el cañón de un rifle. El tercero, de sombrero rígido y cicatriz brillante, tenía postura de jefe, entre ellos sogas, grilletes y un saco de arpillera manchado, herramientas de caza para almas indefensas. Elías aseguró a Solano bajo el poncho. El animal gimió apenas. El sonido le cruzó el pecho como una cuerda tensa. Sacó su revólver. El metal, frío, parecía latir con su propia cólera. Nadie les hace esto a los pequeños, pensó. Y el pensamiento no era una frase sino un juramento. Ese juramento que no necesita testigos, solo polvo, luna y un corazón dispuesto a pagar el precio. El borracho cayó primero, sorprendido por el mango del arma que le apagó la risa. Un tiro seco desarmó al del rifle, que gritó con el hombro roto. El de la cicatriz se alzó con ojos de carbón. «¿Quién demonios eres?», escupió. «El que pone fin a su diversión», respondió Elías, y la noche contuvo el aliento. Cuando la pistola del jefe relampagueó,
El disparo de Elías ya viajaba. El eco rebotó en las colinas y el hombre se llevó la mano al pecho, incrédulo, antes de besar la arena. El fuego crepitó. Elías respiró hondo, guardó el arma y volvió junto a Solano. El cachorro le lamió los nudillos con gratitud terrosa. Mientras yo respire, nadie volverá a tocarte. No era una frase bonita, era la semilla de una guerra, porque esa marca a hierro no quedaría sin respuesta, y el círculo de hierro sabría que el desierto también recuerda. El amanecer encontró a Elías Morán lejos del árbol maldito. El sol rompía el horizonte en una línea de fuego y el aire olía a metal y polvo. El perro, Solano, dormía envuelto en su poncho, respirando con esfuerzo, mientras el caballo avanzaba despacio por un terreno que ya parecía ajeno. Detrás quedaban 3 cuerpos y un juramento recién nacido. Pero el silencio que seguía al combate no era alivio, era presagio. En el viejo oeste, matar nunca era el final de algo, sino el principio de una deuda. Elías se detuvo junto a una roca alta y bajó de la montura. Sacó su cantimplora, humedeció los labios del cachorro y lo observó. La herida marcada a hierro seguía enrojecida, un círculo incompleto, como si la cicatriz quisiera cerrar un mensaje que aún no había sido dicho. «Tranquilo, muchacho», susurró. «Lo que empezó anoche aún no termina». El viento arrastró arena y memoria. En la distancia, las huellas que había seguido se bifurcaban. Unas iban hacia el norte, rumbo a las viejas minas abandonadas de San Telmo. Otras hacia el este, donde el rumor decía que el círculo de hierro tenía su refugio. Ningún mapa lo mostraba, pero en las tabernas se murmuraba de un lugar al que los hombres entraban y del que salían convertidos en bestias. Elías sabía que la justicia no era un camino recto. A veces, para encontrarla, había que perderse en la oscuridad. Montó de nuevo con Solano descansando contra su pecho. El cachorro abrió los ojos y lo miró con una confianza que le quemó por dentro. Nadie lo había mirado así desde que perdió a su familia, años atrás, cuando la fiebre y la codicia se llevaron todo. Apretó las riendas. «Entonces iremos al este», dijo. «Si el infierno tiene dirección, debe ser esa». Las horas pasaron lentas, marcadas por el golpeteo de los cascos sobre la piedra. Cada sombra parecía un recuerdo, cada roca un testigo del destino. En la ladera de una colina encontró un viejo campamento abandonado, cenizas frías, una taza rota, una silla de montar marcada con las mismas iniciales que había visto grabadas junto al círculo en la pata del cachorro. C.I. el Círculo de Hierro. No era solo una banda, era una hermandad de torturadores que cazaba por placer, dejando sus símbolos como advertencia para quienes intentaran enfrentarlos. Elías recogió la silla y la arrojó al fuego que acababa de encender. «No hay advertencias que me detengan», dijo entre dientes. El crepitar de las llamas pareció responderle. Solano gimió suavemente, y en ese sonido Elías creyó oír algo más. Un eco distante, un lamento humano, tan bajo que el viento casi lo borraba. Montó de nuevo y cabalgó hacia el sonido, guiado por una mezcla de instinto y furia. La arena se levantaba en espirales, dibujando figuras que parecían moverse con él. Tras un par de millas, encontró lo que buscaba. Un carro destrozado, medio enterrado en el polvo, con los restos de una bandera rota que decía «Posta del Oeste». A su lado, una mujer yacía inconsciente, con una herida en la sien. Su vestido azul estaba rasgado, pero aún respiraba. Elías bajó, tomó su pulso y la cubrió con el poncho. En el suelo, un colgante de plata en forma de luna brillaba entre la arena. Solano ladró bajo, como si reconociera algo. «Tranquilo, pequeño». Elías levantó la mirada. «No estamos solos aquí». Del otro lado del carro una sombra se movió. El sonido de una escopeta al amartillar cortó el aire. «Ni un paso más, forastero», dijo una voz femenina, áspera pero firme. «Suelta el arma». Elías levantó las manos despacio, mostrando las palmas. «Vengo a ayudar», respondió. «Ella está herida». La figura salió de la sombra. Una mujer de cabello oscuro, ojos verdes y cicatriz en la mejilla derecha.
Llevaba un sombrero polvoriento y una escopeta casi tan vieja como su desconfianza. «¿Quién eres tú?» «Solo un hombre que siguió las huellas equivocadas», replicó él, sin bajar la mirada. La tensión duró unos segundos, que parecieron horas. Entonces, el cachorro ladró una vez más, como si dictara sentencia. La mujer bajó lentamente el arma, pero su mirada seguía afilada. «Si vienes tras ellos», dijo, «puede que tengamos el mismo enemigo». «El círculo de hierro», confirmó Elías. Ella asintió, apretando los dientes. «Entonces sígueme, pero te advierto, forastero, si piensas enfrentarlos, tendrás que atravesar algo más que balas. Tendrás que mirar al miedo y no apartar la vista». Elías respiró hondo y asintió. Sabía que aquel encuentro no era casualidad. El desierto une a los que tienen deudas con la justicia. El sol comenzaba a caer, tiñendo todo de cobre y sangre. Detrás de ellos, las sombras del círculo de hierro seguían creciendo. Elías siguió a la desconocida a través de un cañón estrecho, donde el viento silbaba como si contara secretos antiguos. El cachorro Solano, despierto otra vez, observaba desde la montura, moviendo el rabo con cautela. El desierto parecía respirar alrededor de ellos, y cada sombra proyectada sobre las rocas tenía forma de amenaza. Al fin llegaron a un pequeño refugio escondido entre las piedras, una cueva donde ardía una hoguera pequeña, oculta por un muro natural. La mujer se quitó el sombrero y dejó caer el polvo del camino. «Me llamo Ariel Vega», dijo. «La mujer herida es mi hermana, Lucía. Ellas se cruzaron con el círculo de hierro hace 2 noches». Su voz tembló apenas. «¿Qué querían?», preguntó Elías. «Lo mismo que siempre, diversión». Ariel escupió al suelo. Pero Lucía logró escapar, aunque la cazaron como a un animal. Elías la observó en silencio. La cicatriz en el rostro de Ariel brillaba con el fuego, recuerdo vivo de otro encuentro con la misma banda. «Yo también tengo cuentas pendientes», dijo él. «Ellos dejaron su marca en algo que quiero proteger». Ariel miró al cachorro, y en su expresión hubo un destello de ternura. «Entonces supongo que los dos tenemos motivos para cabalgar juntos». El silencio se alargó. Afuera, el viento levantó una nube de arena que aulló como si el desierto aprobara aquella alianza. Elías preparó café, vertiendo el agua con precisión de ritual. «Mañana al amanecer los rastrearemos», anunció. «No es tan simple», replicó ella. «No se ocultan, se mueven. El círculo tiene informantes en cada pueblo, hombres que venden justicia por una botella de whisky». Elías bebió un sorbo sin apartar la vista del fuego. «Entonces haremos lo que el desierto enseña, paciencia y silencio». Ariel asintió. En sus ojos se reflejaba una mezcla de rabia y miedo, pero también una chispa de esperanza, la misma que brillaba en los de Solano. Esa noche, mientras el fuego moría en brasas, Elías no durmió. Afuera, un coyote aulló a la distancia, y él comprendió que no era un simple llamado salvaje, era una advertencia. El círculo de hierro sabía que alguien los estaba cazando. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso. Elías y Ariel ensillaron sus caballos sin hablar, mientras Solano olfateaba el aire como si presintiera algo. La luz dorada del sol apenas rozaba las piedras cuando emprendieron el camino hacia San Telmo, un antiguo asentamiento minero que, según Ariel, servía de paso para los hombres del círculo de hierro. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más hostil, colinas áridas, cactus torcidos y un cielo tan blanco que parecía quemar. Ariel cabalgaba adelante, su escopeta cruzada a la espalda, el cabello recogido bajo el sombrero. Elías la observaba con respeto. Aquella mujer no era una víctima, era un filo afilado por la pérdida. Al llegar al valle, encontraron los restos de una mina abandonada. Las vigas de madera crujían con el viento, y los ecos del pasado resonaban como suspiros atrapados. Entre los escombros, un emblema oxidado con el símbolo del círculo brillaba al sol. Ariel lo levantó con rabia. «Han estado aquí». Su voz era un filo. Elías se agachó examinando la tierra. Huella de herradura reciente. Van 3 hombres, tal vez 4. Un silbido rompió el aire.
Elías reaccionó instintivamente, empujando a Ariel al suelo justo cuando una bala silbó sobre sus cabezas. Desde la colina, el humo de un fusil se levantó como una serpiente. Elías rodó hasta una roca, disparó 2 veces y el silencio volvió a estallar. Ariel respiraba con fuerza. Nos estaban esperando. Entonces no se esconden, nos cazan. Solano gruñó, los pelos erizados. Elías lo alzó y lo cubrió con el poncho. Desde la distancia, una risa se oyó entre las rocas, seca y burlona. «¡Morán!», gritó una voz grave. «Creímos que el perro te había matado la compasión». Elías apretó los dientes. «Compasión no», murmuró. «Solo paciencia». El viento arrastró el polvo y con él la promesa de una cacería que apenas comenzaba. El silencio después del tiroteo era más pesado que el plomo. Elías se asomó desde la roca, el revólver aún humeante. No vio a nadie, pero el eco de aquella risa seguía flotando en el aire como un mal presagio. Ariel revisó su escopeta, los ojos fríos, calculando la distancia hasta la colina. «No tiran para asustar», dijo. «Quieren hacernos mover». Elías asintió. «Entonces no les daremos ese gusto». El viento soplaba fuerte dentro de la vieja mina, gimiendo entre las vigas podridas. Se refugiaron en la entrada, buscando sombra y tiempo para pensar. Solano jadeaba inquieto. Sus orejas se movían al compás de sonidos que solo él parecía oír. Elías acarició su cabeza. «Tranquilo, chico. Si ladran los perros, es porque los fantasmas andan cerca». Elías encendió una lámpara y la sostuvo en alto. La cueva se abría en un túnel largo, cubierto de polvo y telarañas. Avanzaron con cautela. En el suelo hallaron restos de fogatas recientes y huellas marcadas de botas grandes. «No fueron mineros», murmuró Ariel. «Son los suyos». Un crujido los detuvo. Algo metálico tintineó bajo los pies de Elías. Cuando bajó la vista, su sangre se heló. Un cable tenso cruzaba el suelo, oculto entre la arena. «¡Atrás!», gritó, empujando a Ariel. La explosión retumbó como un trueno. La onda los lanzó contra las paredes de roca y el polvo los cubrió como un manto de guerra. Elías tosió, aturdido, buscando a su compañera. «Ariel». Un gemido respondió entre las sombras. La encontró tirada cerca de una columna, el brazo ensangrentado, pero viva. «Te dije que nos cazaban», susurró ella medio sonriendo. «Y lo están consiguiendo», respondió Elías mirando hacia el túnel. «Pero aún no saben que dejaron viva a su peor pesadilla». Solano ladró, el sonido rebotando en las paredes, mientras un eco metálico, pasos, se acercaba desde la oscuridad del pasaje. Elías alzó el revólver y se preparó. El resplandor de la lámpara tembló, y por un instante, en la penumbra, se dibujaron 3 figuras armadas, avanzando con calma. La mina se convirtió en una trampa, y el desierto contenía el aliento. El duelo apenas iba a comenzar. El eco de los pasos resonaba como un tambor fúnebre en los túneles de la mina. Elías se agachó detrás de una columna derruida y alzó la lámpara lo justo para ver los reflejos metálicos de 3 rifles que se movían en fila. Ariel, apoyada contra una roca, sujetaba su escopeta con el brazo sano, respirando entre dientes. La explosión la había herido, pero sus ojos seguían encendidos. Solano entre ellos gruñía bajo, el lomo erizado. El primer disparo rebotó contra la piedra, encendiendo chispas. Elías respondió con 2 tiros secos, precisos. Uno de los hombres cayó de inmediato, arrastrando una maldición entre los dientes. Los otros 2 retrocedieron, pero seguían avanzando entre el polvo. «No gastes balas», susurró Ariel. «Quieren que dispares hasta quedarte sin alma». Elías asintió, respirando despacio. El segundo hombre lanzó una antorcha al interior del túnel, iluminando las paredes ennegrecidas. La llama crepitó, revelando el rostro del tercero, un tipo corpulento, con barba gris y una sonrisa de serpiente. «¡Morán!», gritó. «El jefe del círculo te manda saludos. Dice que aún le debes una vida y que vendrá a cobrarla». Elías apretó el gatillo. El disparo apagó la sonrisa del hombre y encendió un silencio feroz.
El polvo cayó del techo como ceniza, cubriéndolos a todos. Ariel, temblando, se limpió la sangre del brazo. «¿Qué quiso decir con eso?», preguntó. Elías no respondió. Su mirada se perdió en el fuego de la antorcha que seguía ardiendo en el suelo. Dentro de sus ojos, algo más que rabia se encendía: culpa. Había un pasado que nunca contaba, una historia escrita con la misma sangre que ahora derramaba. Antes de ser un hombre solitario, Elías Morán había sido uno de ellos. No del todo, pero lo suficiente. Cuando el Círculo de Hierro lo reclutó años atrás, creyó que cazaban bandidos. Descubrió demasiado tarde que lo que cazaban eran inocentes, y una de las víctimas fue un niño, con los mismos ojos que ahora lo miraban desde el rostro de Solano. El túnel volvió a estremecerse con otro disparo. Elías salió de su trance, recargando con manos firmes. «Tenemos que salir», dijo. «Si el fuego alcanza la veta de carbón, todo esto volará». Ariel intentó levantarse, pero el dolor la venció. «Ve tú». «No». Elías la tomó por los hombros. «Si uno se queda, el otro no vive». El fuego comenzó a expandirse, devorando el aire. Los dos corrieron entre el humo. Solano los seguía, saltando entre piedras y chispas. Un rugido profundo retumbó en la mina. El techo empezó a caer. Salieron justo cuando una explosión los lanzó al suelo. Detrás, la mina colapsó en una lluvia de fuego y polvo. El cielo, teñido de rojo, los recibió como si el infierno hubiera abierto sus puertas. Elías se incorporó, cubierto de ceniza. Ariel respiraba con dificultad, pero viva. Solano ladró, sucio y temblando. «Ya está», murmuró Elías, mirando la nube negra elevarse. «Una cueva menos para esconder al diablo». Ariel lo miró, exhausta. «Y un enemigo más despierto que nunca». Elías se volvió hacia el horizonte. El sol caía lento sobre el desierto, y en esa luz rojiza juró en silencio que no pararía hasta borrar el círculo de hierro de la faz de la tierra. El amanecer los encontró al borde del abismo. Desde la colina, el humo de la mina seguía elevándose como una columna de luto. Elías, cubierto de ceniza, observaba el horizonte sin decir palabra. Ariel, con el brazo vendado, lo miraba de reojo. Había aprendido a reconocer cuando un hombre guardaba más heridas por dentro que en la piel. «No preguntaré qué te une a ellos», dijo ella finalmente. «Pero si vamos a seguir, necesito saber a quién tengo al lado». Elías suspiró, bajando la mirada. «Antes, yo fui parte del círculo». El silencio se volvió más pesado que el aire, hasta que descubrí lo que hacían con los pueblos del sur. Quise detenerlos, fallé. Apretó los puños. «Desde entonces me buscan como a una deuda sin pagar». Ariel no habló por un largo instante. Luego simplemente dijo: «Entonces no estás cazándolos por venganza, lo haces por redención». Elías asintió. «Y por ese cachorro», añadió. «En sus ojos vi lo que perdí hace años: inocencia y perdón». El viento soplaba cargado de polvo y profecía. Solano olfateó el aire y comenzó a ladrar, inquieto. Desde el valle ascendían jinetes, 4 siluetas negras avanzando en formación. Ariel se incorporó de golpe. Nos encontraron. Elías montó de inmediato, cargando a Solano en el poncho. «Hacia el norte. Hay un paso entre las rocas. ¡Rápido!». Las balas silbaron al poco tiempo, arrancando chispas del suelo. El galope resonó como un tambor de guerra. Ariel disparó sin mirar atrás. Una de las figuras cayó, pero otras 2 lo seguían de cerca. Elías viró el caballo bruscamente y apuntó al horizonte. Un cañón estrecho se abría entre las montañas. «Allí, si lo cruzamos, los perderemos». Entraron en el desfiladero justo cuando una explosión detrás de ellos cubrió todo de polvo y fuego. El eco rebotó entre las paredes. Cuando el humo se disipó, solo quedaban las huellas del caballo y el eco distante de un juramento incumplido. El Círculo de Hierro sabía que Elías Morán aún respiraba, y eso, en el viejo oeste, era suficiente para que la cacería continuara. El sol ascendía lento sobre el desfiladero, pintando las rocas de un rojo sangriento. Elías y Ariel habían cabalgado toda la noche, hasta que los caballos apenas podían sostenerse.
Detuvieron la marcha junto a un arroyo seco, donde el silencio pesaba como plomo. Solano, exhausto, bebía de un pequeño charco mientras el viento traía el olor del metal y la muerte. «No podemos seguir sin descanso», dijo Ariel bajando de la montura. «Los caballos no lo resistirán». Elías miró al horizonte. El humo todavía era visible a lo lejos, señal de que los perseguidores no se habían rendido. «Ellos no se detienen, no saben hacerlo. Entonces los haremos pensar que morimos aquí». Ariel sonrió con astucia. En el desierto, los muertos no siempre se entierran solos. Usaron los restos del campamento anterior para dejar un rastro falso, huellas que se perdían en una grieta profunda, manchas de sangre del caballo herido y el poncho rasgado de Elías atado a una roca como bandera de derrota. Después, ocultos en un cañón estrecho, aguardaron. El silencio fue largo, roto solo por el crujir de la arena. Y entonces los vieron. 3 jinetes del círculo, avanzando cautelosos, las sombras alargadas por la luz del amanecer. «El de la derecha», susurró Ariel. «Ese es Rico la Verde, rastreador. Si está aquí, el jefe no debe andar lejos». Elías ajustó el sombrero y preparó su arma. «Entonces le daremos un mensaje para su patrón». El primer disparo fue un trueno. Rico cayó de la montura con un grito que se perdió en el viento. Los otros 2 intentaron responder, pero Elías y Ariel se movían como espectros entre las rocas, rápidos, certeros. En menos de un minuto, el desfiladero volvió a quedar en silencio, con 3 cuerpos tendidos bajo el sol naciente. Elías se acercó a uno de ellos. En su chaqueta encontró una carta arrugada con el sello del círculo de hierro. La desplegó y leyó en voz baja. «El jefe ordena traerlo vivo. El perro también. Su muerte será ejemplo». Ariel lo miró con inquietud. «¿Qué clase de ejemplo?». Elías dobló la carta y la guardó en su bolsillo. «El tipo de ejemplo que deja cicatrices en las almas». Solano ladró de pronto, mirando al cielo. 3 buitres giraban en círculos sobre ellos, negros como presagios. «Parece que el desierto ya eligió su banquete», dijo Ariel. Elías montó de nuevo. «Entonces, sigamos antes de que cambie de idea». Mientras cabalgaban hacia el norte, el viento trajo una nueva señal, un eco metálico, lejano, como si alguien golpeara hierro contra piedra. Elías alzó la vista, frunciendo el ceño. «Eso no es el viento», murmuró. Ariel lo miró, confundida. «¿Qué es entonces?». «El sonido del círculo reuniéndose. Y esta vez vienen todos». El amanecer apenas comenzaba, pero ya olía a pólvora y destino. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el desierto. Elías y Ariel avanzaban lentamente por un terreno sin sombras, siguiendo el cauce seco de un antiguo río. Solano iba entre ellos, sus patas dejando pequeñas huellas que el viento borraba al instante. La quietud era engañosa. Detrás del silencio se sentía el peso de algo que los seguía, invisible pero constante. «Nos observan», dijo Ariel sin mirar atrás. «Lo sé, desde hace horas». Elías detuvo su caballo y sacó la carta del círculo que aún llevaba en el bolsillo. La miró otra vez con el ceño fruncido. En la parte inferior había un nombre: Comandante Mercer. Ariel lo leyó sobre su hombro. «¿Lo conoces?». Elías asintió con un gesto amargo. «Fue mi mentor y el primero en traicionar a todos». El viento sopló con fuerza, levantando polvo y recuerdos. Años atrás, Mercer había liderado una operación de limpieza en un pueblo fronterizo. Decía que buscaban forajidos, pero solo encontraron campesinos y niños. Elías recordó los gritos, el olor a madera quemada, y la voz de Mercer repitiendo: «La compasión es debilidad». Desde entonces, Elías juró que si algún día lo encontraba, no habría entierro ni perdón. Solano ladró, rompiendo el trance. Elías bajó la vista. El cachorro olfateaba una cuerda enterrada bajo la arena. La siguió unos metros y descubrió un cepo oxidado, cubierto de sangre seca. «Los dejaron aquí como trampa», murmuró. «Saben que venimos». Ariel cargó su escopeta. «Entonces que esperen. Esta vez no seremos las presas». A lo lejos un disparo resonó, luego otro y otro más.
Elías giró hacia el horizonte. Columnas de polvo se levantaban en línea. «Ya están cerca», dijo en voz baja. «¿Cuántos?», preguntó Ariel. Elías sonrió con un brillo de acero en la mirada. «Suficientes para llamarlo guerra». Solano ladró fuerte, y el eco se mezcló con el rugido del viento. El desierto parecía prepararse para presenciar un ajuste de cuentas que había tardado demasiado en llegar. El viento cambió de dirección. Elías lo sintió antes de oírlo. El rumor de cascos lejanos, el crujido metálico de espuelas, el eco de un grupo que avanzaba con paso firme. Ariel desmontó y se ocultó tras una roca. Solano gruñía, inquieto. En el horizonte, una nube de polvo comenzó a levantarse. Los jinetes del círculo de hierro venían en formación cerrada, con estandartes negros ondeando sobre las monturas. Elías bajó el sombrero, el rostro endurecido. «Ahí viene». «¿Quién?», preguntó Ariel con la escopeta lista. «El hombre que me enseñó a matar». El grupo se detuvo a unos 100 metros. Del centro avanzó un jinete de cabello blanco y mirada fría. Su uniforme, aunque gastado, aún conservaba el brillo del mando. El comandante Mercer desmontó con calma, como quien pisa terreno sagrado. «Sabía que el desierto te devolvería a mí, Elías», dijo, su voz grave como el trueno. «Ningún traidor encuentra paz mientras respire». Elías dio un paso al frente. «Y ningún asesino la merece». El silencio se hizo tenso, pesado. El viento arrastró un remolino de arena entre ambos, como una frontera invisible. Mercer sonrió con desprecio. «¿Esto es lo que te queda? ¿Una mujer armada y un perro cojo?» Ariel levantó el arma. «Suficiente para enterrarte 2 veces». Los hombres de Mercer se movieron, pero el comandante levantó la mano. «No, este duelo es mío». Elías sacó su revólver lentamente. Los segundos se estiraron como el filo de un cuchillo. El sol ardía sobre ellos, y el aire se volvió insoportable. Mercer se llevó la mano al cinturón, pero no tan rápido. El disparo de Elías retumbó en el valle. El comandante cayó de rodillas, con los ojos abiertos y una sonrisa rota. «Sabía que vendrías», susurró antes de desplomarse. Elías se acercó despacio, apuntando aún. Lo observó caer y por un instante creyó sentir alivio. Pero el desierto no perdona ilusiones. Tras el cuerpo del comandante, otros jinetes cargaban ya, gritando su furia. Ariel corrió hacia su caballo. «No ha terminado». «Nunca termina», respondió Elías, «pero esta vez no huiremos». Solano ladró, y el polvo del desierto se levantó de nuevo como un telón de guerra. El primer disparo marcó el inicio del caos. Los jinetes del círculo de hierro avanzaron rugiendo como una tormenta de plomo. Elías y Ariel se cubrieron detrás de las rocas, disparando con precisión fría. El aire se llenó de humo, polvo y gritos. Solano corría entre las sombras esquivando balas, como si el instinto le dictara cada movimiento. «Por la derecha», gritó Ariel, recargando su escopeta. Elías giró, disparó 3 veces seguidas y un enemigo cayó, rodando cuesta abajo. Pero por cada uno que caía, otro aparecía. «Son demasiados», dijo ella jadeando. «Entonces haremos que el desierto elija a quien entierra primero». Elías se incorporó, corriendo hacia un risco cercano. Desde allí podía ver toda la formación enemiga. El sol del mediodía incendiaba el paisaje y el viento levantaba nubes de arena que hacían temblar el aire. Ariel lo cubría desde abajo, su puntería certera como un reloj. Un proyectil rozó el hombro de Elías, arrancándole un gemido de dolor. Apretó los dientes y siguió disparando. No pensaba caer allí, no mientras Solano y Ariel respiraran. De pronto, un silbido agudo cruzó el aire. Una bengala roja se elevó desde la retaguardia enemiga. Ariel la vio y maldijo. «Piden refuerzos». Elías bajó del risco y corrió hacia ella. «No llegarán a tiempo si no los guiamos hasta aquí», dijo con una chispa en los ojos. «Tengo una idea». Sacó una pequeña caja de dinamita que llevaba atada al caballo desde la mina. Ató un cartucho a una piedra, apuntando hacia el centro del valle. «Cuando diga ahora, dispara al cable». Ariel asintió, el pulso firme. Elías lanzó la piedra cuesta abajo y gritó: «¡Ahora!».
El disparo de Ariel alcanzó el detonador. La explosión fue brutal. Una nube de fuego y arena devoró la mitad del valle. Los caballos enemigos relincharon, desbandados. Los cuerpos rodaban entre llamas y polvo. Elías y Ariel aprovecharon el caos para montar. Solano saltó al poncho de su dueño, ladrando entre el humo. ¿A dónde?, preguntó ella. Elías miró el horizonte, los ojos encendidos. Al norte. Allí termina su territorio y empieza el nuestro. Mientras cabalgaban, el cielo se oscurecía por el humo. El desierto parecía arder junto con los hombres que lo habían profanado. La tarde caía, y con ella la calma falsa que precede a las tormentas. Elías y Ariel cabalgaron durante horas hasta que las monturas, agotadas, se detuvieron solas frente a un cañón angosto. En su interior, una vieja construcción de piedra se alzaba entre sombras, una misión abandonada, medio devorada por la arena. Las cruces de madera seguían en pie, torcidas, como si aún velaran por los muertos. «Aquí podremos pasar la noche», dijo Ariel, bajando del caballo con un suspiro. Elías asintió, mirando el horizonte. El sol se hundía detrás de las dunas, teñido de rojo. «Si nos encuentran aquí, será el último combate. Entonces que sea uno digno de ser recordado». Encendieron una pequeña hoguera en el interior del templo. El fuego danzaba sobre los muros agrietados, proyectando sombras que parecían rezar. Solano dormía cerca del altar envuelto en el poncho de Elías. Por primera vez en días, el silencio no era enemigo, sino alivio. Ariel lo observó mientras él revisaba su revólver. «¿Por qué sigues?», preguntó. «Has perdido más que nadie». Elías levantó la mirada. «Porque el dolor deja dos caminos, el de la culpa o el de la justicia, y yo ya elegí el mío». Ella sonrió débilmente. «Entonces prometamos algo. Si mañana salimos vivos, dejaremos que el viento borre nuestros nombres. Y si no...» Elías miró las llamas. «Que el polvo los recuerde». El viento sopló por las grietas, haciendo que las velas titilaran. En ese instante, un sonido metálico interrumpió la quietud. Un espolón golpeando piedra. Ariel se puso de pie de inmediato, escopeta en mano. Elías giró el rostro hacia la entrada. Entre la penumbra del arco, una silueta apareció. Alta, firme, vestida de negro. Una voz áspera rompió el aire. «Morán, nunca creí que encontraría a mi mejor alumno rezando entre ruinas». El corazón de Elías se tensó. No era un fantasma, era Sloan, el segundo al mando del Círculo de Hierro, y había venido a terminar lo que Mercer empezó. El fuego proyectaba sombras alargadas sobre los muros de la vieja misión. Elías se mantuvo inmóvil, la mano derecha temblando apenas sobre la culata del revólver. Ariel apuntó con su escopeta, pero Sloan levantó una mano, tranquila, casi paternal. «No te molestes, muchacha. Si quisiera matarlos, ya lo habría hecho». El silencio pesaba como plomo. Elías dio un paso al frente, los ojos fijos en aquel rostro marcado por la guerra. «No vine a escuchar sermones». Sloan sonrió mostrando una hilera de dientes amarillentos. «Siempre fuiste el más testarudo, Elías. Mercer te subestimó, pero yo sabía que no podías quedarte quieto viendo cómo el mundo se pudre. Por eso colgabas animales y niños, por purificar la tierra», escupió Elías. Sloan ladeó la cabeza, su voz se volvió grave. «Nosotros no creamos la crueldad, solo la seguimos, como el viento sigue al polvo. Este lugar, ese cachorro, esa mujer, son solo escombros en un desierto que ya estaba muerto». Ariel apretó el gatillo, pero Elías alzó la mano. «No», dijo con voz ronca. «Este hombre es mío». Sloan rió, un sonido hueco que resonó en las piedras del templo. «Entonces hazlo. Termina lo que empezaste cuando traicionaste al Círculo. Pero recuerda, Morán, si me matas, el resto vendrá. Nadie escapa del hierro». Elías dio un paso más. El fuego iluminaba sus rostros, dos hombres cortados por la misma historia. El aire ardía de tensión. «No vine a escapar», susurró. «Vine a cerrar el círculo». El disparo resonó como un trueno dentro del templo. Sloan cayó de rodillas, el pecho abierto, la mirada aún desafiando.
Tarde o temprano, el hierro te alcanza, murmuró antes de desplomarse. Elías respiró con fuerza. Ariel lo miró, el rostro entre el alivio y el miedo. ¿Crees que terminó? Él negó con la cabeza. No, los buitres aún no han comido. Afuera, el viento se levantó en espirales. A lo lejos, relinchos y disparos retumbaban entre las dunas. El círculo de hierro estaba viniendo, y esta vez traían consigo la noche. La noche cayó sobre la misión como un manto de guerra. Elías y Ariel reforzaron las puertas con tablas viejas mientras Solano ladraba nervioso, olfateando el aire cargado de pólvora. A lo lejos, el retumbar de cascos se mezclaba con el silbido del viento. El círculo de hierro venía con todo. No quedaban dudas ni esperanza de fuga. Solo el deber de resistir. ¿Cuántos crees que son?, preguntó Ariel cargando su escopeta. Suficientes para convertir este lugar en cenizas, respondió Elías con la voz baja. Pero no pienso entregarles el amanecer. El primer disparo rompió el silencio. Las balas atravesaron las ventanas rotas, haciendo saltar polvo y astillas. Elías devolvió el fuego, apuntando con calma, como un hombre que ya ha hecho las paces con la muerte. Ariel disparaba desde el altar, recargando entre oraciones susurradas. El fuego de las antorchas iluminaba los muros. Desde las sombras, los hombres del círculo avanzaban gritando el nombre de su jefe caído. «Por Mercer, por Sloan». Elías apretó los dientes. «Por ninguno», murmuró. «Esto es por los que no tuvieron voz». Una explosión sacudió la entrada. Las puertas cedieron y la avalancha de jinetes irrumpió como una ola de acero. Ariel cayó de rodillas, la escopeta vacía. Elías la cubrió disparando con precisión mortal, una bala tras otra, hasta que el tambor del revólver quedó seco. El humo lo envolvía todo. El fuego consumía los bancos, las cruces, los recuerdos. Solano ladraba sin descanso, defendiendo a sus dueños con el coraje de los inocentes. Elías lo alzó, protegiéndolo bajo el poncho, mientras Ariel, con las fuerzas que le quedaban, encendía una mecha en el altar. «¿Qué haces?», gritó él. «Lo mismo que tú», respondió ella con una sonrisa triste. «Cierro el círculo». El rugido de la dinamita llenó la noche. Un resplandor dorado envolvió la misión, y el cielo se iluminó como si el propio desierto hubiera despertado para ser testigo del fin. El amanecer tardó en llegar, como si el cielo dudara en mirar lo que el fuego había dejado atrás. La misión del norte era ahora un campo de sombras y ceniza. Entre los restos del altar, el viento levantaba polvo mezclado con sangre seca, y el eco de la explosión aún vibraba en las piedras. De entre los escombros una figura se movió. Elías Morán, cubierto de ceniza y heridas, arrastraba el cuerpo con esfuerzo. A su lado, Solano cojeaba, el pelaje ennegrecido por el humo, pero vivo. No quedaba rastro de los hombres del círculo, solo cuerpos sin nombre devorados por el amanecer. Elías se apoyó en una cruz caída y respiró hondo. «Lo hicimos, pequeño», susurró. El hierro no ganó esta vez. El cachorro lamió su mano, y el gesto fue suficiente para borrar la violencia de la noche. Elías levantó la vista. El sol nacía entre las dunas, dorando el horizonte. Cada rayo parecía limpiar las heridas del mundo. A pocos metros, medio enterrada en la arena, descansaba la escopeta de Ariel. Elías se arrodilló, la tomó con cuidado y cerró los ojos. «El viento te llevará, compañera», murmuró, «y el desierto recordará tu nombre». El silencio que siguió no fue vacío, fue paz. Por primera vez, el viejo oeste parecía respirar. Elías montó su caballo con el cachorro en brazos y se alejó despacio, dejando que sus huellas se mezclaran con las de los muertos. En el horizonte, el sol partía el cielo en dos, un lado de sombra, otro de esperanza. Dicen que desde entonces, cuando el viento sopla en los caminos del desierto, se escucha un ladrido entre el polvo y una voz que susurra: «Mientras respire, nadie volverá a hacerte daño». Si esta historia te hizo sentir el polvo del desierto y el peso de la justicia, deja tu comentario
y dime qué fue lo que más te marcó. Suscríbete a Crónicas del Oeste Perdido y acompáñanos cada semana, donde la frontera entre el bien y el mal se pierde bajo el sol y las leyendas siguen respirando en el viento.